Este episodio, dedicado a conocer la historia del calendario a lo largo de la historia, está basado en un trabajo realizado por Sebastián Nevado Calvo. Definiremos como calendario, en general, a cualquier sistema arbitrario de subdividir una escala temporal utilizado por la sociedad para medir convenientemente el tiempo según las necesidades de la vida social, ya sea en su aspecto religioso, laboral o económico. En todo calendario hay que distinguir dos elementos esenciales. Una es la escala de tiempo, que es la base fundamental del calendario, y una división o estructura arbitraria de esa escala que permite su aplicación práctica a la medida del tiempo en la vida social. La escala básica empleada puede ser cualquiera, pero de hecho se vienen utilizando casi exclusivamente escalas de tiempo definidas por los movimientos astronómicos aparentes de la Luna o del Sol, según se utilice una escala de tiempo lunar o solar o una combinación de ambas. Se obtienen calendarios lunares, solares o lunisolares. No solo la escala de tiempo empleada en un calendario es arbitraria, sino también la subdivisión más o menos artificiosa de esa escala, con tal que se adapte a las necesidades sociales. Históricamente, sin embargo, se vienen utilizando en todos los calendarios, casi sin excepción, escalas de tiempo subdivididas según ciclos astronómicos naturales, tales como el día solar, la eclíptica, el día sideral o sidéreo, equinoccio, el mes lunar o el año trópico. Particularmente el día solar se emplea como unidad temporal en todos los calendarios y el año solar en todos los calendarios relativamente desarrollados. Por esta razón, se suele definir comúnmente el calendario con poca generalidad, como la división del tiempo civil en días y años solares. Hay que tener presente, sin embargo, que junto a las unidades astronómicas naturales, como son el día, el mes y el año, se utilizan también otros periodos y ciclos temporales artificiales, tales como las estaciones del año, la semana de 7 días o la división arbitraria del día en horas, minutos y segundos. Una vez adoptadas las unidades y ciclos temporales en que se divide la escala de un calendario, las épocas de la escala en que concurren los diferentes acontecimientos se expresan contando el número de subdivisiones desde un origen arbitrario hasta el instante en que ocurren los acontecimientos. Es esencial, por tanto, fijar un instante de origen de la escala del calendario, llamado simplemente origen del calendario, para el cual se suele adoptar algún suceso histórico excepcional, contando el tiempo con las subdivisiones del calendario. A partir de un origen arbitrario, se establece una era cronológica. Definiremos, pues, como era cronológica la medida del tiempo mediante el calendario a partir de un origen determinado. Así, por ejemplo, en la era cristiana del calendario gregoriano actual, de uso casi universal hoy día, los años se empiezan a contar a partir del nacimiento de Jesucristo. La era cristiana fue establecida por Dionisio el Exiguo en el año 525 después de Cristo, refiriendo el nacimiento de Cristo a la llamada era de Diocleciano. Hoy día parece probado, sin embargo, que los cálculos no fueron correctos, de suerte que Cristo nació en realidad al menos 4 años antes del comienzo de la era cristiana, en el año 749 de la fundación de Roma en lugar del 753. Es importante tener en cuenta que los años del calendario se cuentan en la era cristiana a la manera de una escala sin cero, es decir, la era cristiana empieza con el año 1 después de Cristo, designándose el año precedente como el año 1 antes de Cristo. Por ejemplo, a mediodía del 2 de julio del año 1 después de Cristo, habrían transcurrido 182,5 días desde el nacimiento de Cristo, según Dionisio el Exiguo. En general, cuando se mide el tiempo de forma continua, a partir del comienzo de la era cristiana, el intervalo de años realmente transcurrido es una unidad menos que el número ordinal del año del calendario. Por esta razón, el primer siglo o intervalo de 100 años de la era cristiana terminó el 31 de diciembre del año 100 después de Cristo y el siglo II comenzó el 1 de enero del año 101 después de Cristo. De forma similar, el siglo XXI comenzó con el 1 de enero del año 2001 y no
con el año 2000. Esta forma poco lógica de numerar los años del calendario, considerando erróneamente el número cero como no existente, resulta particularmente inconveniente cuando se trata de determinar intervalos antes del origen de la era cristiana y terminan después del mismo. Así, el intervalo comprendido entre el 50 a.C. y el 50 después de Cristo no es de 100 años, sino de 99. Para evitar estas dificultades cronológicas, los astrónomos colocan un año cero antes del año 1 después de Cristo y cuentan los años positiva o negativamente a partir del comienzo del año cero, que se identifica con el año 1 antes de Cristo de la era cristiana. La historia del calendario es tan antigua como la vida misma. Allí donde los hombres se agrupan en comunidades más o menos organizadas, aparece siempre un calendario que regula su culto religioso, sus tareas agrícolas o las épocas de cacería. El hombre del Paleolítico, hace 35.000 años, dibujaba sobre piedra o tallaba en pedazos de hueso trazos regulares que indicaban los días transcurridos del plenilunio en plenilunio durante un mes lunar. No menos sorprendente son los monumentos megalíticos, tales como el de Stonehenge en Salisbury, Inglaterra, verdaderos observatorios astronómicos destinados a determinar la salida y puesta de la luna en los solsticios, probablemente en conexión con cultos religiosos, que presupone la existencia de un complejo calendario ligado al año trópico. Tales calendarios se han perdido y hoy en día solo se pueden reconstruir fragmentariamente a partir de muy escasos indicios. Hay que esperar a la aparición de culturas ampliamente desarrolladas, como la de los sumerios, chinos o mayas, para encontrar calendarios de los que poseemos noticias más detalladas. Hace más de 5.000 años, del Éufrates y Tigris, los sumerios establecieron un elaborado calendario lunar, adoptando la escala de tiempo determinada por las fases de la luna. El mes lunar de 30 días, con cada día de 12 horas, era el intervalo de tiempo comprendido entre dos lunas llenas, o lunación, y el año lunar de 360 días constaba de 12 meses lunares o lunaciones completas. En realidad, una lunación dura unos 29,5 días solares y, consiguientemente, los meses lunares de 30 días del calendario sumerio se iban retrasando respecto a las fases de la luna. Por otra parte, los sumerios y sus sucesores los babilonios conocían ya el año solar, determinado por un ciclo completo del Sol a lo largo de las constelaciones zodiacales, cuya duración es de unos 365,25 días, que resultaba inconmensurable con la del año y meses lunares. Hacia el siglo VIII a.C., los astrónomos de Babilonia habían determinado ya la duración del año trópico en 365,249 días. El notable desarrollo de la astronomía babilónica permitió determinar la relación entre el número de días del mes lunar y del año solar trópico. Y hacia el año 500 a.C. se hizo el trascendental descubrimiento de que cada 19 años el ciclo de las fases lunares volvía a coincidir con el año solar, puesto que 19 años solares son casi 228 lunaciones. Basta con añadir un mes a 7 de los años del calendario dentro de cada periodo de 19 años para completar 235 lunaciones y hacer coincidir de nuevo el calendario con los ciclos naturales de la Luna y el Sol. Aparece así el primer sistema racional de corrección de calendarios. El influjo del calendario babilónico, que evolucionó, como acabamos de ver, de lunar a lunisolar, fue muy grande en la antigüedad. El calendario lunisolar de los hebreos o israelitas se derivó con toda probabilidad del babilónico, y los años de 360 días se dividían también en 12 meses lunares, añadiéndose igualmente 7 meses adicionales dentro de cada ciclo de 19 años. Se ignora, sin embargo, la norma seguida por los primitivos hebreos para efectuar la intercalación de meses y corregir así su calendario. Los meses eran alternativamente de 29 y 30 días, de suerte que daban un promedio de 29,5 días de una lunación. El calendario hebreo se caracteriza por la introducción de un nuevo elemento, la semana de 7 días,
que había de desarrollar un papel importante en casi todos los calendarios cultos hasta nuestros días. El origen de la semana es un misterio no descifrado todavía. Es posible, con todo, que estuviera inicialmente relacionada con el mes lunar, ya que 7 días son aproximadamente un cuarto de lunación, el intervalo aproximado entre luna llena y cuarto menguante, o tal vez con el número de los 7 astros principales del firmamento, los 5 planetas conocidos antiguamente más el Sol y la Luna. Pero es más probable que la elección de un intervalo de 7 días se deba al carácter sagrado del número 7 entre los judíos. Desde la monarquía israelita, el año comienza en primavera. A partir de la huida a Egipto, los judíos establecieron la fiesta de la Pascua para conmemorar la liberación de los egipcios, fiesta que coincidía con el plenilunio más cercano al comienzo de la primavera. El comienzo del año se fijó entonces en el novilunio anterior a la Pascua. Hacia el año 338 a.C., el rabino Samuel reformó el calendario israelita, que adopta con pocas modificaciones su forma actual. El año es lunisolar, siendo necesario consiguientemente efectuar 2 tipos de correcciones, con objeto de adaptarlo al año solar trópico, y por otro lado, al ciclo de las lunaciones. En efecto, el año común israelita consta de 12 meses que se ajustan aproximadamente a las lunaciones, dándoles una duración de 29 y 30 días alternativamente. Resulta así una duración aproximada del año común de 354 días, que difiere del año solar en 11 días. Para eliminar esa diferencia, se sigue utilizando todavía el ciclo babilónico de 19 años, introduciendo un mes adicional los años 3, 6, 8, 11, 14, 17 y 19 de cada ciclo. Los años de 13 meses, así obtenido, se llamaban años embolísmicos. Su duración media es de 384 días. Pero los 354 días de los años comunes y los 384 días de los embolísmicos tampoco forman un número exacto de lunaciones, siendo necesario añadir o restar ocasionalmente un día a esos años para hacerlos coincidir con el ciclo de las lunaciones. Los años se cuentan en la llamada era de la creación, para cuyo origen se adopta la época 7 de octubre del 3761 a.C. El calendario chino se remonta caso al año 3000 a.C. Del primitivo calendario chino, sin embargo, se han conservado únicamente inscripciones muy fragmentarias en huesos y conchas que indican la existencia de un ciclo de 60 días dividido en periodos de 10 días. Desde el año 2258 a.C., los chinos disponían ya, al parecer, de un calendario lunisolar con años lunares corregidos mediante el ciclo de 19 años, de suerte que 12 años comunes constaban de 12 meses lunares y 7 años embolísmicos constaban de 13. Los años comenzaban en el solsticio de invierno y se contaban a partir de la fundación del imperio en el año 2697 a.C. También utilizaban el año sidéreo, cuya duración habían determinado ya con notable exactitud como de 365,2525 días en la época de los mongoles, en el siglo XII, y que además incorporaron la semana de 7 días en el calendario. La cronología china se complica de forma irritante a causa de los frecuentes cambios de calendario. Bastaba la subida al trono de un nuevo emperador para cambiar el calendario. Entre los cambios principales cabe destacar la adopción de un calendario indio en el siglo VII, de un árabe en el siglo XIII y en el siglo XVII de un calendario calculado por los jesuitas. En 1912, finalmente, los chinos adoptaron el calendario gregoriano utilizado corrientemente en estos días. El pueblo maya, cuya cultura se extendió por Guatemala, Honduras y México, Yucatán y Campeche, estableció el calendario más exacto de que se tiene noticia. Los mayas efectuaban sus cálculos, como los antiguos pueblos celtas y austroasiáticos, en el sistema de numeración de base 20. Aunque desconocían los quebrados y decimales, los mayas se adelantaron a los indios y árabes en el trascendental descubrimiento del número 0 que utilizaron en sus cálculos. Su aritmética vigesimal, junto con sus observaciones astronómicas, hicieron posible el establecimiento de un notable calendario que llegó a superar en ciertos aspectos al actual calendario gregoriano. Al parecer, el primitivo calendario maya era lunar,
basado en la duración de las sucesivas lunaciones, según la igualdad 405 lunaciones igual a 11.960 días solares, códice maya de Dresde. La igualdad anterior da un valor de 29,530864 días para una lunación, que supera en precisión a los valores obtenidos por otros pueblos de la antigüedad y se aproxima notablemente al valor de 29,530589 días admitido actualmente. El periodo de 11.960 días se puede dividir exactamente en 46 periodos de 260 días, que recibieron el nombre de Xtolkin y constituyeron los años religiosos o lunares utilizados para el culto religioso, el establecimiento de efemérides astronómicas, la predicción de eclipse y las tareas agrícolas. Cada Xtolkin o año lunar de 260 días se dividía en 13 meses de 20 días. Los meses se enumeraban del 1 al 13, mientras que los 20 días del mes tenían nombres propios, nombres que evidentemente no podemos repetir porque son muy raros de pronunciar. Pero ya en el siglo III a.C., los mayas habían descubierto que el cómputo lunar no guardaba relación con el ciclo de las estaciones, que se ajustaban en cambio al año solar. Consecuentemente, sin abandonar el uso del calendario lunar, los mayas establecieron un calendario solar, que basaron primero en un año solar de 360 días, denominado Tun, que se dividía en 18 meses de 20 días. Pronto, sin embargo, añadieron un mes más de 5 días, con lo cual el nuevo año solar, llamado Hab, constaba de 365 días divididos en 19 meses, los 18 primeros de 20 días y el último de 5 días. Al revés que el calendario lunar, los días del mes del calendario solar se numeraban del 0 al 19, contándose el primero como el día 0, mientras que los meses se designaban con nombres propios, también de difícil pronunciación, y finalmente Wayet, el mes de 5 días. Los dos calendarios se utilizaban simultáneamente, de forma que la coincidencia de una fecha determinaba en ambos calendarios. Se volvía a repetir solamente al cabo de 18.980 días, que equivalen a 73 años lunares Tzolk'in o a 52 años solares Hab, según la igualdad establecida por los mayas. 73 por 260 igual a 52 por 365, lo que nos da 18.980. La cronología maya se contaba desde el año 3733 a.C., en que debió recurrir a algún acontecimiento importante hoy desconocido, a partir de la fecha 4 Ahau 8 Chunhu. Los años comienzan teóricamente en el solsticio de invierno, aunque en la práctica el comienzo del año se iba separando paulatinamente del solsticio, debido a la distinta duración del Hab de 365 días y del año solar trópico. Para ajustar el Hab al día adicional cada 4 años solares, introduciendo así un Hab de 365 días cada 4 años, equivalente al año bisiesto juliano, al que se anticipa en más de 200 años. Una segunda reforma se efectuó en Copán en el siglo VIII de nuestra era, adoptándose un año solar medio de 365,242 días, más concreto que el año gregoriano de 365,242,5 días, adoptado en Occidente 9 siglos más tarde. Indiquemos finalmente que los mayas desconocían la semana de 7 días y su calendario fue adoptado por los aztecas sin modificaciones sustanciales. Pero la historia actual de nuestro calendario gregoriano comienza hace más de 4.000 años en el antiguo Egipto. El calendario solar egipcio, en efecto, fue adoptado inicialmente por los romanos en el año 46 a.C., reformado por el decreto de Julio César, y es el calendario romano así reformado, denominado calendario juliano, el que estuvo en vigor en Occidente durante unos 16 siglos, hasta la reforma gregoriana del mismo, efectuada por el Papa Gregorio XIII en 1582, que dio lugar al calendario gregoriano usado en nuestros días por la mayoría de los países desarrollados. Para comprender el calendario gregoriano en su forma actual, con todas sus virtudes y defectos, es necesario el conocimiento de los calendarios egipcio y romano. La vida social del antiguo Egipto
se regulaba por las inundaciones periódicas del Nilo, que fructificaban las tierras bajas y señalaban el comienzo de un nuevo año agrícola. Los egipcios habían observado que el comienzo de las inundaciones coincidía aproximadamente con la misma aparición en el horizonte de la estrella Sirio, denominada Socis, poco antes de la salida del Sol. La primera aparición en el horizonte matutino, después de su conjunción con el Sol, llamada orto helíaco de Sirio, se puede calcular hoy con relativa precisión para un lugar determinado. Así, por ejemplo, el orto helíaco de Sirio en Memphis, el año 2477 a.C., tuvo lugar en la madrugada del 16 de julio y volvió a ocurrir al año siguiente, el día 17 de julio. El intervalo entre dos ortos helíacos era de unos 365 días solares, aproximadamente un año trópico, que los egipcios adoptaron como duración fija de su calendario. Los 365 días del año se dividían en 12 meses de 30 días, seguidos de 5 días adicionales. Cada día tenía 24 horas, 12 diurnas y 12 nocturnas. De esta forma nació el calendario estrictamente solar, seguramente antes del año 3000 a.C., que en sus líneas fundamentales seguimos en la actualidad. El año solar fijo de 365 días del calendario egipcio no se ajustaba mediante ninguna corrección al año solar trópico, aproximadamente un cuarto de día más largo, lo que originaba un adelanto progresivo del comienzo del año del calendario respecto al trópico. Los egipcios se percataron de ello a causa del desplazamiento de las estaciones naturales a lo largo de los meses del año. El año del calendario estaba dividido en 3 estaciones de 4 meses, denominadas estación de las inundaciones, estación de la siembra y estación de la cosecha, correspondientes al ciclo anual de crecida y descenso de las aguas del Nilo. La relación entre las estaciones del calendario y las estaciones naturales del año se determinó mediante el orto helíaco de Sirio, que señalaba el comienzo de la estación natural de las inundaciones y respecto al cual iba adelantado el comienzo de las estaciones del calendario. El intervalo medio entre dos ortos helíacos consecutivos era de 365,2507 días, y los egipcios comprobaron que las estaciones naturales y del calendario volvían a coincidir al cabo de unos 1460 años, que se denominó periodo de Sotis. En el año 238 a.C., Ptolomeo Eugertes decretó una reforma del calendario, consistente en añadir un día adicional cada 4 años con objeto de hacer coincidir el año del calendario con las estaciones naturales. La reforma, sin embargo, encontró tal oposición entre las clases sacerdotales que no se llegó a poner en práctica. Este calendario presentaba notables ventajas para los cálculos astronómicos y fue adoptado durante muchos siglos por los astronautas occidentales. Nicolás Copérnico todavía lo usaba en sus tablas de los planetas y de la Luna. En sustitución del calendario lunisolar, que llevaba ya 3 meses de retraso respecto al ciclo natural de las estaciones, Julio César en el año 46 a.C. estableció el juliano. Por consejo del astrónomo alejandrino Sosígenes, se intercalaron 85 días al año, con lo que resultó un año de 445 días, que fue conocido como el año de la confusión. Se adoptó un año solar común de 365 días, el mismo que el calendario egipcio, dividido en 12 meses de 29, 30 y 31 días, según el siguiente orden: enero 31 días, febrero 29, marzo 31, abril 30, mayo 31, junio 30, julio 31, agosto 30, septiembre 31, octubre 30, noviembre 31 y diciembre 30. El origen de los meses del calendario romano es enero y Anaurus. El nombre procede de Jano, el dios romano de las puertas y los comienzos. Enero era el 11º mes del año en el antiguo calendario romano, aunque en el siglo I a.C., con la reforma de Julio César, se estableció el calendario juliano. Pasó a ser considerado como el primer mes. El 1 de enero, los romanos ofrecían sacrificios a Jano para que bendijera el nuevo año. Su símbolo era una cabeza de 2 caras mirando al este y al oeste, por donde sale y se pone el sol. Febrero, Februaris. El nombre procede de la palabra latina februa, que se refiere a los festivales de la purificación
celebrados en la antigua Roma durante este mes. Marzo, Martius, para los romanos que nombraron este mes en honor al dios de la guerra. Marte era el primero del año. Abril, Aprilis. Los romanos dieron a este mes el nombre de April, derivado de aperire, abrir, probablemente porque es la estación en la que empiezan a abrirse las flores. Mayo, Maius, era el tercer mes en el antiguo calendario romano y tradicionalmente se acepta que debe su nombre a Maya, la diosa romana de la primavera y los cultivos. Las celebraciones en honor de Flora, la diosa de las flores, alcanzaba su punto culminante en la antigua Roma el 1 de mayo. En Europa se levantaban mayos, palos de mayo, en las aldeas adornados con espinos en flor el 1 de mayo. Junio y Aulus. La etimología del nombre es dudosa. Diferentes autoridades derivan el nombre de la diosa romana Juno, la diosa del matrimonio, o del nombre del clan romano Junius. Otra teoría localiza el origen del nombre en el latín Junoris, jóvenes, en oposición a mayores, para mayo, que son los meses dedicados a la juventud y a la vejez respectivamente. Junio era el cuarto mes en el antiguo calendario romano. Julio era el quinto mes del año en el calendario romano primitivo y por eso fue llamado quintilis o quinto mes por los romanos. Fue el mes en el que nació Julio César y en el 44 a.C., año de su asesinato, el mes recibió el nombre de Julio en su honor. Agosto, sextilis, dado que era el sexto mes del calendario romano, que comienza en marzo, fue originalmente llamado sextilis, en latín sextus, sexto, que se le dio el nombre actual en honor del primero de los emperadores romanos, César Octavio Augusto, por algunos de los más afortunados acontecimientos de su vida ocurridos durante este mes. Septiembre, September, era el séptimo mes del calendario romano y toma su nombre de la palabra latina septem, 7. Octubre, October. Octubre es el octavo mes del antiguo calendario romano, tal como su nombre, octubre, en latín octo, 8, pone de manifiesto. Noviembre, November. Entre los romanos era el noveno mes del año, en latín novem. Diciembre, December. Diciembre era el décimo mes, en latín decem, 10, en el calendario romano. Pero a diferencia del año solar egipcio, que era inmutable, se introdujo un año de 366 días cada 4 años, intercalando un día adicional entre el 23 y el 24 de febrero. Como los romanos llamaban al 23 de febrero dies sextus antes calendas martias. El día intercalado se llamó Vix Sextus y el año 366 días se designó y se sigue designando todavía con el nombre de año bisiesto. En los años bisiestos el mes de febrero tenía 30 días y los meses eran alternativamente de 31 y 30 días. A pesar de la sencillez del ciclo de 4 años de Sosígenes, los romanos intercalaron al principio, equivocadamente, un bisiesto cada 3 años, de forma que durante los primeros 37 años, a partir del año 45 a.C., en el que entró en vigor el calendario juliano y que fue bisiesto, se habían intercalado varios años bisiestos de más. En el año 8 a.C., el emperador César Augusto rectificó esta intercalación errónea de los bisiestos, puesto que 13 bisiestos correspondían a 52 años. El emperador suspendió la intercalación de bisiesto hasta el año octavo después de Cristo, a partir del cual se aplicó correctamente la intercalación de bisiestos cada 4 años hasta la Reforma Gregoriana de 1582. Durante el consulado de Marco Antonio, el mes quintiles recibió el nombre de Julius en honor de Julio César, y un decreto del Senado romano del año 24 a.C. dio el nombre de August al mes sextil, en honor del emperador Augusto. Para que el mes dedicado a Augusto no tuviese menos días que el mes dedicado a Julio César, que tenía 31 días, se añadió un día a Augusto, que se restó de febrero. El mes de febrero quedó con 28 días en los años comunes y con 29 los bisiestos. Y los meses de septiembre y noviembre pasaron a tener 30 días para evitar tener 3 meses seguidos de 31 días, mientras que octubre y diciembre pasaron a 31 días. De esta suerte, la duración de los meses quedó alterada de forma caprichosa e ilógica que ha perdurado hasta nuestros días. En el calendario juliano se adopta una duración media de 365,25 días para el año solar, denominado año juliano, y los años del calendario se ajustan a este valor medio, intercalando un día cada 4 años,
que se añade al mes de febrero, de forma que hay 3 años comunes de 365 días y un cuarto año bisiesto de 366. Cada 400 años el calendario juliano se retrasa algo más de 3 días respecto al año trópico. Este retraso acumulado del calendario juliano respecto al año trópico se traduce en un adelanto de la fecha juliana en que cae el equinoccio de primavera. Es decir, los comienzos de las estaciones se van adelantando en el calendario juliano y terminarían por recorrer circularmente todos los meses del año. En números redondos, al término de unos 20.200 años, las estaciones habrán adelantado medio año y el invierno vendrá a caer en la época correspondiente al verano al comienzo de este periodo y viceversa. Para evitar este desplazamiento en las estaciones para todo el calendario, por el consiguiente trastorno para la vida civil, fue necesario modificar el calendario juliano. El calendario gregoriano, instituido por el Papa Gregorio XIII en 1582, es un calendario solar establecido a partir del calendario juliano reformado. Según hemos visto, el exceso del año juliano sobre el trópico origina un adelanto progresivo de las fechas del calendario en que comienzan las estaciones. Este cambio influye en la fecha del calendario en que cae la fiesta religiosa de la Pascua, y fue precisamente este problema de la fecha de la Pascua el que provocó la reforma gregoriana del calendario. La fecha de la Pascua de Resurrección, en efecto, festividad principal del calendario religioso cristiano, venía siendo motivo de controversia entre los cristianos desde antiguo. De acuerdo con la primitiva tradición, Jesucristo fue crucificado el día 14 de Nisan del año judío, que fue viernes, y consiguientemente resucitó el 16 de Nisan, es decir, el domingo siguiente. Como el mes de Nisan comenzaba con el primer novilunio de la primavera, siendo precisamente luna llena durante la crucifixión, la fecha de la Pascua de Resurrección está ligada por un lado con el ciclo de las lunaciones y por otro lado con el año solar trópico que determina la fecha en que ocurre el equinoccio de primavera. En el concilio de Nicea celebrado en el año 325 después de Cristo, se determinó que la Pascua de Resurrección debía celebrarse el domingo siguiente al primer plenilunio después del equinoccio de primavera, fijándose la fecha del equinoccio el 21 de marzo, en que ocurría por aquellos tiempos. En el caso de que la luna llena cayera en ese domingo, la Pascua debía celebrarse el domingo siguiente. En la práctica, la fecha de la Pascua se determinaba mediante un cómputo de ciclo doble, encaminado a establecer después de cuántos años solares los días de la semana, en particular los domingos, volvían a caer en las mismas fechas, y después de cuántos años los novilunios se repetían el mismo día del año. El primer ciclo de años comprendía 28 años y se llamó ciclo solar, siendo el segundo ciclo el llamado ciclo lunar de 19 años, que no es otro que el ciclo de meses lunares babilónico, conocido como ciclo de Metón, en memoria del astrónomo que se introdujo en Grecia. Los cálculos se efectuaban suponiendo fijo el equinoccio de primavera, el 21 de marzo, de acuerdo con el concilio de Nicea, sin tener en cuenta que, en realidad, el equinoccio se iba retrogradando paulatinamente en fechas anteriores del calendario. La retrogradación del equinoccio en el calendario juliano, que desde el año 45 a.C. hasta principios de 1582 después de Cristo era ya de casi 13 días, de forma que el equinoccio de primavera en tiempos de César tenía lugar hacia el 24 de marzo. Caía ya el 11 de marzo en la época de Gregorio XIII. Desde el concilio de Nicea, el retraso del equinoccio resulta ser de unos 10 días. Son esos 10 días los que se tuvieron en cuenta en la reforma gregoriana, con objeto de volver a la forma primitiva del concilio de Nicea para determinar la Pascua. La reforma gregoriana del calendario juliano, pues, pretendía volver a fijar el equinoccio de primavera en el día 21 de marzo, como tenía lugar en tiempos del concilio de Nicea, corrigiendo el calendario, además, de forma que se evitaran nuevos desplazamientos del equinoccio. Con este fin, se decretaron nuevas medidas que esencialmente se reducen a las dos siguientes. Se omitieron 10 días del calendario, de forma que el día siguiente al 4 de octubre de 1582 se designó el 15 de octubre de 1582, con lo cual el equinoccio volvió a caer el 21 de marzo, conservándose el ciclo semanal. Para evitar el nuevo retraso del calendario, se adoptó una duración media del año solar de 365,7
2425, denominado año gregoriano, más aproximado a la del año trópico que la del juliano. Los años del calendario gregoriano se ajustaron a esa duración media, modificando el número de años bisiestos. Para ello, siguiendo siendo bisiestos los años múltiplos de 4 como en el juliano, pero se suprimen 3 bisiestos julianos cada 400 años, en los que los años seculares no divisibles por 400, tales como 1700, 1800, 1900, 2100, mientras se conservan bisiestos 1600, 2000, 4000, etc., que son divisibles por 400. De esta forma, el gregoriano resulta ser igual a 365 más un cuarto menos 3 dividido por 400, que da 365,24,25 días. Se necesita, pues, más de 3.300 años para que el equinoccio de primavera se retrase un día. Esta extraordinaria exactitud, unida a la relativa sencillez de la regla de los años bisiestos, hacen del calendario gregoriano una obra maestra. La reforma gregoriana del calendario, si se exceptúan algunos países católicos como España, Francia, Italia o Portugal, no fue aceptada inmediatamente por las diferentes naciones occidentales. A partir del 1582, por consiguiente, coexistieron en Europa los dos calendarios, el juliano y el gregoriano, hasta que paulatinamente se fue generalizando el uso del gregoriano. La cronología histórica en esta época se complica consiguientemente y el historiador debe tener en cuenta cuidadosamente el aspecto anterior. En Inglaterra se conservó el juliano hasta el año 1752, en el que el jueves 14 de septiembre de 1752 vino después del miércoles 2 de septiembre. En el calendario gregoriano, los 7 días de la semana se suceden cíclicamente sin interrupción, independientemente del cómputo de los días, meses y años del calendario. Esta sucesión provoca una falta de coincidencia de los días de la semana con los días del mes y años consecutivos. Aunque estuvo poco tiempo en vigencia y en solo un determinado país, por lo curioso que es, conoceremos el calendario revolucionario, también llamado republicano, que entró en vigor en Francia el día 24 de octubre de 1793, algo más de un año después de la proclamación de la Primera República Francesa. Durante la Revolución Francesa, el pueblo quiso liberarse de sus opresores, y es en este ambiente precursor de la abolición de la monarquía y de la nobleza en el que empieza a cuestionarse el calendario gregoriano utilizado hasta entonces. Los primeros ataques contra el calendario convencional ya se habían producido en 1785 y 1788. Existía cierta intención de independizar al calendario de sus implicaciones cristianas. Después de la toma de la Bastilla en julio de 1789, las demandas para la reforma del calendario se hicieron más poderosas, y en un principio el nuevo calendario iba a empezar con el primer día de libertad, el 14 de julio de 1789. En 1793, la Convención Nacional nombró a Charles-Gilbert Rome como presidente del Comité de Instrucción Pública, al que se le encomendó la reforma del calendario. De las cuestiones técnicas se hicieron cargo los científicos matemáticos Joseph-Louis Lagrange y Gaspard Monge. Los nombres de los 9 meses fueron propuestos por Philippe Fabre de Glantin. Un equipo de científicos, poetas, pintores, etc., estuvieron trabajando durante varios meses en la elaboración del nuevo calendario. El resultado del trabajo de este equipo fue enviado a la Convención Nacional en septiembre de ese mismo año. Este trabajo fue aceptado completamente y se estableció como ley el 5 de octubre. Entró en vigor el 24 de octubre. El año quedaba dividido en 12 meses de 30 días cada uno y subdividido en 3 periodos de 10 días, conocidos como décadas. El último día de cada década era de descanso. Se consideró oportuno dividir el tiempo en intervalos de 10 días en vez de 7, ya que el 10 es la base del sistema de numeración. Los 5 días que quedaban al final del año, aproximadamente del 17 al 21 de septiembre en el calendario gregoriano, eran considerados fiesta nacional
En los años bisiestos eran 6 días en vez de 5. El primer año bajo el nuevo sistema se conoció como año 1, el segundo como año 2 y así sucesivamente. Los días de la década recibían los siguientes nombres: primide, duodi, tridi, quartidi, quintidi, sextidi, septidi, octidi, nonidi, decadi. Con esto, los tradicionales días de la semana, lunes, martes, etc., quedaban en el olvido. Tiene una gran importancia cultural sobre la sociedad la desaparición de la tradicional semana de 7 días en el mundo judeocristiano e islámico. En el lugar de los santos asociados a cada día en el calendario cristiano, en el almanaque revolucionario aparecían asociados a cada día los nombres de diversos objetos bucólicos para la contemplación diaria. Estos consistían en diferentes cultivos, frutas y flores para los días laborables. Para el 10º día se asociaba a algún instrumento utilizado en la agricultura. Para el 5.º día, un animal, también relacionado con la agricultura. También se decidió que el año debía comenzar cuando la Tierra pasa por algún punto importante de su órbita, no como en el gregoriano y juliano, calendarios en los que el año comienza en un punto bastante arbitrario, el 1 de enero, que en los últimos siglos, por pura casualidad, está próximo al paso de la Tierra por el perihelio. Se tomó la decisión de que el año en el calendario revolucionario debería comenzar en el equinoccio de otoño. Esta decisión es una muestra más de la importancia que durante la Revolución Francesa se concedió a la razón a la hora de organizar la sociedad humana. De esta manera, el calendario se podría ajustar mucho mejor a las actividades de la agricultura, también al curso académico, que debe comenzar después del descanso estival, etc. Casualmente, la proclamación de la Primera República Francesa el 22 de septiembre de 1792, 1 de vendimiario del año 1, coincide con el equinoccio de otoño de aquel año. Los nombres de los meses elegidos pretendían estar en armonía con la naturaleza. Estos nombres hacían referencia a los cambios del tiempo propios de cada época del año o evocaban poéticamente el año agrícola. Se asignaron 3 meses a cada estación, todos de idéntica duración, 30 días. Los 3 meses del otoño se llamaron vendimiario, mes de la vendimia, brumario, mes de las nieblas, y frimario, mes de los hielos. Los meses de invierno, nivoso, mes de las nieves, pluvioso, mes de las lluvias, y ventoso, mes del viento. Los meses de la primavera, germinal, mes del brote de las semillas, floreal, mes de las flores, y pradial, mes de los prados. Y los meses de verano, mesidor, mes de las cosechas, termidor, mes del calor, y fructidor, mes de los frutos. Puede observarse que según la estación del año, las terminaciones de los nombres de los meses cambian. Así tenemos que los meses del otoño terminan en ario, los meses del invierno en oso, los de la primavera en al y los del verano en dor. Al final del mes de fructidor, final del verano, debía añadirse 5 días adicionales o 6 cuando el año era bisiesto. Estos días especiales, que eran festivos, recibían los siguientes nombres: día de la virtud, día del saber, día del trabajo, día de la razón, día de la gratitud, día de la revolución, solo en años bisiestos. Cada 4 años se producía un año bisiesto, con la excepción que posteriormente veremos, y por tanto existía el día de la revolución una vez cada 4 años. Este periodo de tiempo se conoció como franciada. El añadir los 5 días especiales o 6 en bisiestos al final del verano no se decidió de forma gratuita. Se hizo así porque de este modo se logra un mejor ajuste con la duración de las estaciones del año en el hemisferio norte. La duración de las 4 estaciones no es la misma. Actualmente, en los últimos y próximos siglos, no varía mucho. La duración de las estaciones es la siguiente: otoño 89 días, 19 horas, 55 minutos. Invierno 89 días, 0 horas, 11 minutos. Primavera 92 días, 18 horas y 29 minutos.
verano 93 días, 15 horas y 12 minutos. De acuerdo con lo anterior, la duración de la primavera y el verano es algo mayor que la del otoño y el invierno. Esta es la razón por la que se eligió el final del verano para añadir los días adicionales. Este calendario acaba con el problema inherente al juliano y gregoriano. Una fecha determinada cae en un día diferente de la semana. En el calendario revolucionario, una fecha dada siempre cae el mismo día de la década. No existen semanas. O si se quiere, las semanas son de 10 días. Por ejemplo, el autor de este documento nació el día 5 de pluvioso de 173 y siempre celebrará su cumpleaños en el día quintiri de la década, independientemente del año que sea. Esto supone una gran ventaja, ya que el mismo calendario sirve para todos los años. Por otra parte, con el calendario gregoriano actualmente vigente, el horario de ahorro de luz de verano conlleva el problema de que se ha de producir el cambio del horario de invierno al de verano y viceversa, siempre durante un fin de semana, para no perjudicar a las actividades de las empresas, y esto significa que cada año será en un día diferente del mes. Si se utilizara el calendario revolucionario, el problema quedaría obviado. El horario de invierno caería siempre durante la noche del 30 de ventoso al 1 de germinal y el de invierno durante la noche del 30 de vendimiario al 1 de brumario. Todos los años caerían los cambios de horario en el mismo día de cada década. Se puede acusar al calendario revolucionario de estar concebido directamente para el hemisferio norte, y se estará en lo cierto. De todas maneras, en el hemisferio sur también estaría igual de bien ajustado las estaciones del año. Los años bisiestos seguían para su determinación una regla diferente al que utiliza el calendario gregoriano y más perfecta. Cada 4 años existía un bisiesto, excepto cada 128 años, ya que al durar el año juliano aproximadamente 11 meses y 14 semanas más que en el año trópico, acumula un error de un día cada 128 años. Así pues, en un intervalo de 128 años existían 31 bisiestos en vez de 32. De esta manera, se logra una mayor aproximación a la duración del año trópico que la que se alcanza en el calendario gregoriano. De esta forma, se consigue que el periodo de corrección sea de solo 128 años en vez de los 400 del gregoriano, y además obtener una mayor precisión. Evidentemente, como el calendario revolucionario estuvo en vigor durante menos de 15 años, nunca llegó a ponerse en práctica completamente la norma de los años bisiestos. Este calendario estaba dentro de las medidas encaminadas a la sustitución de los antiguos sistemas tradicionales de medición y peso por el sistema métrico decimal, muy superior desde el punto de vista racional. También puede considerarse hasta cierto punto un intento de descristianización de la sociedad, ya que los calendarios juliano y gregoriano, utilizados hasta entonces, tienen importantes implicaciones cristianas. El concepto de semana de 7 días está fuertemente arraigado en las tres grandes religiones monoteístas, y su sustitución por lo mucho más racional, décadas de 10 días, pretenden disminuir la influencia sobre la sociedad de la tradición cultural de tales religiones, especialmente a la cristiana. No debe olvidarse que en la Francia revolucionaria fue abolido el cristianismo e instalado el culto a la razón. Utilizando un nuevo calendario totalmente basado en la razón y abandonando el calendario cristiano anterior, muchos revolucionarios confiaban en que algo que tan importante influencia tiene en la sociedad en su vida diaria como es el calendario, ayudaría al hombre al olvidar la influencia del cristianismo que no consideraban demasiado positiva. La posición de la Iglesia de aquel entonces, favorable al mantenimiento del antiguo régimen, no parecía tener unos ideales demasiado coincidentes con los de la Revolución: libertad, igualdad y fraternidad. El calendario revolucionario fue abolido en agosto de 1805 por Napoleón. Varias décadas después, en 1871, fue brevemente reinstaurado por la Comuna de París durante varios meses.